Hola crocheteras, bienvenidas una vez más a mi canal para las que ya me conocen, y si es tu primera vez aquí, pues bienvenida, espero que te guste mi contenido, y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como ya vieron en algunas fotos que les puse al principio del video, pues hoy les voy a enseñar a hacer esos rizos. Espero que les guste y también les voy a dar algunos consejos para que les queden igual que a mí. Les voy a decir el material para hacerlo, porque no se puede hacer con cualquier material, o sí se puede hacer con cualquier material, pero no les van a quedar así. Y en este video van a ver cómo les queda con otro material. Bueno, para este video voy a utilizar el cuerpo base. Si no has visto y quieres realizar el cuerpo base, pues el video está disponible en mi canal. Te voy a dejar el enlace aquí arriba y también en la caja de descripción de este video. Para hacer los rizos, yo los hago con lana acrílica número 4. Es perfecta para hacer los rizos porque le vamos a dar caliente. El caliente es que va a hacer que esa forma así rizada pues se mantenga. Yo voy a utilizar estos palitos para enrolar el material. Ahora les voy a mostrar cómo. Y quiero mostrarles cómo les quedan cuando lo hacen con lana acrílica. Miren, aquí ya yo tengo esto hecho. Pues si lo hacen con esa lana acrílica, así es como quedan. Pareciera como si fuera ese pelo sintético que venden. Queda muy bonito. Ahora, si lo hacen con algodón, yo he utilizado el algodón número 2, la marca Jar Art, que es la que yo uso para hacer el cuerpo base. Y miren cómo queda. O sea, no se ve bonito. Con algodón así es como queda. Ahora, yo he visto que muchas personas lo hacen con lana, pero la abren. O sea, después que ya el rizo está hecho, pues la abren y así es como queda abierto. A algunas personas le gusta, a otros no. Miren, así es como queda abierto. Este tiene, creo que 2 hebras que todavía, este tiene una sola hebra, este tiene 2 que todavía se pudiera abrir, pero yo se la quise dejar así para que vean cómo se ve. Así queda un poco más fino, pero a mí tampoco me gusta así, aunque se ve muy bonito, pero yo siento como que se puede abrir fácil y se nota como que el rizo se está abriendo. Ahora, para hacerlo, yo lo que hago es con un palito de estos. Estos palitos yo los compré en el supermercado. Son esos que usan para ponerle a la salchicha. Pues yo lo conseguí en el supermercado, pero pienso que también en las tiendas así, esas tiendas grandes que venden de todo, pues también se consiguen. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrarlo así y vamos a enrollar así. Cuando tengan más o menos ese largo, pues le hacen un poquito para arriba y siguen. Siguen haciendo así hasta llegar más o menos aquí, dejando más o menos 1 pulgada sin enrollar. Ahora, cuando lleguen ya aquí, pues muchas personas que yo les he enseñado, lo que hacen es que seguían enrollando otra vez arriba. A mí no me gusta porque ya esto tiene otro tamaño,
otro tamaño diferente, otro grosor diferente al palito, y el rizo lo que va a hacer es que se va a hacer como más grande. A mí no me gusta, a mí me gusta solamente enrollar una sola vez. Ahora, cuando ya lo tenemos así, tenemos que darle caliente. Si ustedes tienen una plancha de estas que les voy a dejar una foto ahí, una plancha de planchar la ropa, pues esa es perfecta. Le dan 8 segundos de caliente de un lado, giran el palito y les dan 8 segundos más. Yo voy a utilizar la del pelo, la que uso para mi cabello, porque yo no tengo esa plancha, yo plancho con una de vapor que se las voy a dejar aquí. Si ustedes tienen esa, pues no utilicen esa, porque no sirve para hacer los rizos, quedan feos, ya yo lo intenté. Voy a utilizar esta, que es la que uso para mi cabello. Es súper vieja, yo tengo como 10 años con esta plancha, ha salido súper buena. Lo que vamos a hacer es darle caliente de esta forma. Más o menos yo la pongo y cuento hasta 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así. Ahora lo giro un poco, así a la mitad, para darle caliente al otro lado. Y como ya le di caliente en todos lados, pues ahora le hago un poquito así. Y listo, ya no le doy más, porque si le dan mucho caliente, esto es lo que pasa, miren. El rizo queda así. Así que si hacen uno y les queda así, es porque le están dando mucho caliente. Entonces, ahora yo lo que hago, quito un poquito de aquí adelante y ahí donde comienza, pues corto la lana. Y para quitarlo simplemente tenemos que jalar así, sin miedo. Así, cuando llego a la mitad, pues comienzo del otro lado. Y así es como me queda. Miren qué bonito. Pienso que se ve lindísimo, a mí me encanta. Si fuera por mí, yo hiciera todos los amigurumis con esto. Así es como queda. Ahora, si lo van a hacer hacen el primero, ¿verdad? Entonces, en el amigurumi, en el cuerpo que van a usar, pues lo pueden medir para que no desperdicien material. Entonces pueden medirlo. Si por ejemplo van a hacer un pelo que quede rizo pero corto, pues entonces lo cortan aquí, por ejemplo, y lo que hacen es medirlo, le hacen así, lo estiran, ahí lo cortan. Miren, vuelve y toma la forma otra vez. Ese pelo esa lana se va a mantener así por mucho que la estiren. Miren. Entonces, cortan el largo que van a usar y lo enrollan en el palito y ahí le dan caliente. Y así no van a desperdiciar material porque ya lo van a poner directamente a la cabeza y no van a tener que cortarle gran cosa. Si necesitarían cortarle después que ya todo el cabello esté puesto. Yo les aconsejo así, porque si lo hacen ya haciendo muchos largos, después van a tener que ponerlo al tamaño al largo que van a necesitar y quizás les va a ir sobrando. Entonces es mejor hacerlo así medido. Quiero enseñarles cómo se mantiene el pelo, más o menos. Aquí yo tengo
El primer amigurumi que yo hice, o sea, este fue mi primero, lo hice así, sin patrón y sin nada, fue hace varios años. Aún la conservo porque la dejé de recuerdo. Ustedes saben que nosotras las tejedoras, cuando creamos un amigurumi, pues quisiéramos quedarnos con él, y yo decidí quedarme con el primero. Miren el cabello. Y créanme que la pobre muñequita ha sufrido bastante, pero para todo lo que ha pasado, el pelo se le ha mantenido muy bien. Miren qué lindo. Así que no se preocupen de que si se le va a quitar esa forma rápido, porque no, se mantiene mucho. Y al principio yo comencé a ponerlo así, que se ve el nudito afuera, pero yo les voy a enseñar en este video cómo ponerlo sin que se note esos nudos. Y para ponerlo, yo lo que hago es, yo mido, voy a acercar la cámara un poco, así. Yo mido aquí más o menos cuánto es lo que quiero dejarle en el cabello. O sea, la distancia del cabello hacia las cejas. Y con alfileres, pues yo lo marco. Yo digo, por ejemplo, voy a usar esta vuelta de referencia, y lo que hago es que pongo unos cuantos alfileres así para saber en la línea que voy a trabajar. Así, porque aquí como que uno le hace una formita así, como con una curvita. Si quieren que la oreja no se le tape mucho, pues lo ponen en el punto que está antes de llegar a la oreja. Si quieren que la oreja no se tape, pues entonces trabajan en una línea así y por detrás de la oreja, así. Al principio, cuando hice el primer amigurumi, yo cometí el error de que le ponía el cabello en toda la cabeza. Sí, así mismo como ustedes están escuchando, en toda la cabeza, y se me iba muchísimo material. Y la muñeca quedaba preciosa. Yo les voy a mostrar, bueno, les voy a dejar una foto aquí para que vean cómo me quedaba. Se veía hermosa con todo ese cabello, pero era muchísimo trabajo hacer todos esos rizos sin necesidad, porque la cabeza se puede cubrir trabajando solamente así todo el alrededor, esta parte así y el centro. O sea, no hay que ponerle en esta parte si ustedes no quieren. Entonces, ya para la parte de aquí abajo, pues se aseguran de que estos dos alfileres le queden más o menos en la misma dirección. Terminé de ponerle ya, de marcar la línea donde vamos a poner el cabello. Entonces, el cabello es así, todo el alrededor, así, en el centro, así hacia abajo, y esta línea así. Para que tengan una referencia, pues fue la vuelta, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el medio de la 8 y la 9 es que voy a trabajar así, al alrededor. Si ustedes lo van a hacer pues con otro cuerpo, entonces más o menos en esa vuelta que se ve así, desde como la circunferencia de la cabeza arriba, así. Entonces, para poner el cabello, yo voy a comenzar aquí en este lado.
Yo les voy a enseñar la técnica que yo utilizo cuando voy a trabajar así a lo largo. Si quieren hacerle cabello pues sin dejarle el espacio, entonces pueden trabajar dejando 2 vueltas, siguiendo así, saltando 2 vueltas. Pero yo considero que no es necesario porque con lo que le vamos a poner así donde está marcado es suficiente. Entonces, con el rizo que voy a utilizar, ya lo tengo cortado. Entonces, miren lo que yo hago. Voy a comenzar aquí. Y esta técnica la pueden utilizar tanto para trabajar con este tipo de cabello como si le van a poner el pelo lacio también. Entonces le hago así, lo dejo ahí, tomo otro rizo y salto 2 puntos y por el centro de este loop que tenemos aquí, este círculo, pues lo paso y ahí engancho el nuevo rizo, lo paso, dejo este así y voy a estirar el primero, así. Y este lo que me hace es que me agarra el segundo y no se nota cómo está adentro. Entonces miren, vuelvo a hacer lo mismo, tomo el otro rizo, salto 2 puntos, entro el ganchillo, lo saco por donde está este hilo, inserto el gancho dentro del círculo así, engancho el próximo rizo, lo dejo aquí y estiro este. Se aprieta y miren cómo va quedando. Así. Y así es como van a seguir trabajando toda esta línea. Así. Y cuando están trabajando esta fila, pueden trabajarla así. Vienen así, siguen todo eso ahí adelante, así. Y van dando la vuelta, así, 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 hasta que lleguen aquí. Porque esta parte de arriba, toda esta circunferencia de la cabeza, tenemos que cubrirla. O también pueden trabajar, como yo les dije, haciendo la línea del centro y después pueden ponerle así. Eso es opcional, pero hay que cubrir toda esta parte de aquí arriba para que estos dos lados nos queden bien cubiertos con lo que va a caer de aquí arriba. Vamos a explicarle un poquito aquí cuando es así trabajando a lo largo. Por ejemplo, vamos a comenzar a trabajar en esta esquina. Aquí voy a hacer lo mismo. Tomo un rizo, lo dejo ahí, salto 2 vueltas hacia arriba, engancho el próximo rizo, lo dejo ahí y estiro este, así. Y así sigo haciendo lo mismo, trabajando así. Si en esta parte trabajaron ya como les expliqué, así,
en espiral continuamente, entonces lo que van a hacer es, vamos a cubrir entonces de aquí a aquí, comenzando a trabajar desde aquí hacia arriba así, hasta llegar a esta línea que sería donde ya empieza el cabello ahí arriba. Yo les aconsejo más esa forma de que trabajen así en espiral ahí arriba para que se les haga más fácil. Vamos a imaginarnos que este es el último. Para que sepan cómo se hace la terminación, vamos a imaginarnos que este es el último de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos un rizo, lo entramos así y estiramos este. Ya ese último entonces le hacemos un nudito, así. Así para asegurarlo. Y así es como vamos a hacer cada terminación. Y así es como se pone el cabello. Esa es una de las técnicas. Si ustedes quieren ponerlo de otra forma, bueno, pues ya eso es opcional. A mí me gusta así porque se ve limpio. Yo pensaba para este video ponerle ya todo el pelo y mostrarle cómo queda terminada, pero voy a dejarlo para mi próxima muñeca. El tutorial va a estar disponible esta semana. Les voy a dar un adelanto de lo que estoy haciendo y la muñeca va a llevar esta boina, así que no se pierdan el tutorial. Si no te has suscrito, pues suscríbete y activa la campanita para que veas cómo va a quedar todo el cabello puesto. Y pues la muñeca es el cuerpo base. Si lo quieres hacer, ya el tutorial está disponible en el canal. Te invito a que lo hagas para que hagas el vestuario que vamos a hacer. Va a ser uno de los de Navidad. Y voy a aprovechar también este mismo video para decirles, esta semana y varias semanas atrás, hay muchas personas que me han escrito que quieren que les comparta el tutorial de la muñequita que utilicé para hacer el cuadro, la caja de sombras, que el video también está disponible en el canal. Yo ese tutorial lo hice, grabé el video, lo que pasa que no sé qué pasó, se me borraron algunas tomas. Miren, yo incluso tengo la muñequita aquí sin acabar. Esta es la que grabé para el tutorial y voy a tener que grabar ese video otra vez porque no se me guardó. Así que no se me desesperen, que yo se los voy a hacer para publicárselo en el canal. A esta me le faltan los brazos, así que no se me desesperen, que el tutorial va a estar disponible. Así que bueno, eso es todo en este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, los invito a que les den me gusta, me dejen un comentario, yo me pongo felicísima. Si tienen alguna duda, pues me la dejan en los comentarios o pueden escribirme por Instagram, que aquí se los voy a dejar. En la caja de descripción les voy a dejar todos los links para el video del cuerpo base y este material. Así que nada, pues nos vemos en un próximo video. No se pierdan el video de esta semana, como les dije, para que vean cómo se ve ya el pelo en este cuerpo base. Así que antes de finalizar este video, sé que ya me despedí, pero no quiero dejar de darles este consejo. Es muy importante porque le va a ahorrar tiempo y materiales. Por ejemplo, si van a hacer la muñeca que no va a llevar nada en el pelo, o sea, me refiero a un sombrero o boina, y se lo van a dejar descubierto y lo que quieren es ponerle unos lazos, entonces sí ponen todo el cabello como ya les expliqué. Ahora, si van a usar, por ejemplo, esta boina, que es la que voy a usar para la muñeca que estamos haciendo, si le van a poner la boina cosida a la cabeza, entonces no es necesario cubrir toda esta parte porque esa parte no se va a ver.
Entonces, lo que haríamos es que como la boina iría así, pues únicamente pondríamos el pelo todo este alrededor aquí y esta línea que va aquí, que fue la que les expliqué de la circunferencia arriba. Entonces solamente pondríamos esa parte. Ahora, si van a poner la boina que se pueda quitar, entonces sí hacen todo lo que ya les expliqué en el video. Bueno, ahora sí ya me despido. Esta parte la estoy grabando ya cuando estoy editando el video. No quería dejar de darles ese consejo, así que ahora sí, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.